Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del Seminario Permanente del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Esta tarde va a ser la propia coordinadora del seminario este semestre, Gabriela Cano, quien nos va a presentar un trabajo sobre titulado en general Flexibilizar el género, las balmoreadas en la capital mexicana posrevolucionaria. Como saben, este es un seminario que tenemos cada semestre con 4 sesiones. Esta es la tercera sesión de este semestre, queda una más. Si se han equivocado de lugar, no se vayan porque esta sesión va a estar muy entretenida y vamos a aprender mucho. Bueno, no voy a detenerme más, sigue llegando gente, es un seminario muy exitoso. Todas las sesiones anteriores han estado muy concurridas y han habido unas discusiones estupendas. Y esto va a suceder ahora, así que prepárense. Gabriela Cano es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus investigaciones se han centrado en la historia de género, de las mujeres y de la diversidad sexual en México durante los periodos porfiriano, revolucionario y posrevolucionario. Entre sus libros recientes se incluyen Se llamaba Elena Arizmendi, Amalia de Castillo Ledón, Mujer de Letras, Mujer de Poder, y en coautoría Género, Poder y Política en el México posrevolucionario. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Con nosotros tenemos también a Diego Pulido Esteva, que va a ser el comentarista del trabajo de Gabriela. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, es investigador en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus publicaciones se encuentran trabajos relacionados con instituciones de control social, hábitos libatorios. Uy, eso me interesa mucho a mí, después vamos a platicar. Sí, estoy trabajando sobre cuestiones de consumo de alcohol. Y sociabilidades en México durante la primera mitad del siglo XX. Ha sido distinguido con el Premio Layú, así como con la mención honorífica del Premio Salvador Azuela, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México. Bueno, vamos a seguir la misma dinámica de las sesiones anteriores. Gabriela va a hacer una presentación no muy extensa, luego vamos a tener los comentarios de Diego y luego una ronda de comentarios, cuestiones y debates al público, abierto al público. Muy bien, Gabriela, adelante. Ay, sí. Buenas tardes, muchas gracias Sol por estar aquí y por la presentación. Muchas gracias Diego por estar aquí, leer el texto y comentarme. Y a todos ustedes, muchas gracias por venir esta tarde a la tercera sesión de este seminario Género e Historia. El trabajo que voy a presentar esta tarde es un proyecto en curso, de manera que las observaciones, comentarios enriquecerán lo que sea el producto final de este trabajo. Yo entiendo que este tipo de seminarios son precisamente pues para recibir opiniones desde diversos puntos de vista. Ya al momento de preparar la presentación de esta tarde, le cambié un poquito el título de cómo estaba anunciado. Ahora se llama Bohemia y Diversidad Sexual en la capital mexicana durante los fabulosos años 20. Gabardina o abrigo de lana, guantes de piel, espejuelos, mostacho postizo y fistol con un enorme brillante de vidrio para adornar el infaltable gasné eran los elementos que distinguían su atuendo.
Usaba el sombrero enfundado hasta las orejas y jamás se lo quitaba. Semejante falta de urbanidad se explicaba por una susceptibilidad extrema a las corrientes de aire y a las que el inmigrante español no estaba acostumbrado. Un vozarrón y los acentos necesarios de maquillaje completaban el aspecto masculino de Carlos Balmori. De acuerdo con la leyenda que sedujo a muchas personas, Balmori había venido al país para invertir su cuantiosa fortuna. Su personalidad estrafalaria y las fiestas que organizaba en su mansión en la colonia del Valle eran un secreto a voces entre algunos miembros de la élite intelectual y política de la Ciudad de México. Alardeaba de poseer un gran peculio y, para la alegría de muchos, Balmori se mostraba deseoso de favorecer con generosos cheques a toda aquella persona que le causara buena impresión. Entusiasmadas por la posibilidad de enriquecerse de un día para otro, muchas personas querían recibir una invitación a sus suntuosas reuniones y conocerlo personalmente. Sus beneficiarios potenciales generalmente se sometían a las exigencias absurdas que planteaba y soportaban sus injurias, malos modales y hasta humillaciones. Conseguir la atención de un hombre adinerado y poderoso era un halago a la vanidad y, con suerte, podría ser el inicio de un futuro promisorio. La ilusión de obtener un cheque llevó a numerosas personas, hombres y mujeres, a traicionar sus principios, vocaciones y promesas de amor. Lleno de ilusiones, un vendedor de bienes raíces aceptó rasurarse la barba ante la posibilidad de trabajar en la venta de unos lotes de la colonia del Valle, propiedad de Balmori. Se trataba de uno de los fraccionamientos que en la década del 20 extendieron el límite al sur de la ciudad y donde se ubicaban los terrenos y la mansión de ensueño cuya propiedad aquel hombre alardeaba. Para el agente inmobiliario, la oferta de Balmori representaba la oportunidad de recibir comisiones 10 veces más altas que las que obtenía como vendedor de lotes en las lomas de Chapultepec. Por eso aceptó cortarse la barba en el acto ante la insistencia de Balmori, aun cuando se había resistido a hacerlo por varios meses, ignorando a su novia, que se lo había pedido encarecidamente. Ni siquiera fue necesario traer a un peluquero. Un asistente de Balmori apareció con unas tijeras y se puso manos a la obra. Ernesto, el Chango García Cabral, el caricaturista más importante de la época, toleró los comentarios ofensivos de Balmori que descalificaban sus dibujos. Como recompensa a su estoicismo, recibió un cheque. Entusiasmado con el pago, accedió a hacer el ridículo al bailar frente a un grupo de desconocidos. Acto seguido recibió otro vale igualmente generoso. Hubo mujeres de distintas edades, condiciones sociales y civiles y horizontes de vida que traicionaron a sus prometidos y esposos al aceptar las propuestas matrimoniales de Balmori. Un beso generalmente sellaba el compromiso. En cosa de minutos, un juez, o mejor dicho, un supuesto juez, llegaba a la fiesta y en algunas ocasiones portaba las debidas actas de matrimonio que se firmaban de inmediato. En algunos casos, el abogado iniciaba un juicio de divorcio que liberaría a la mujer de las ataduras de un matrimonio anterior. Las ilusiones de hacerse rico instantáneamente y sin esfuerzo, tener una vida cómoda y fácil y ser parte de la élite económica de México se esfumaban en un tris. La magia se evaporaba cuando de repente don Carlos se quitaba el sombrero y bigote postizo para mostrarse como una agradable señora mayor que rondaba los 70 años de edad. Sus trenzas grises quedaban expuestas y sonriendo con ternura declaraba: Carlos Balmori no existe. Me llamo Conchita Jurado y todo esto es una fantasía, una representación, una broma. Las esmeraldas y los cheques son falsos, los animales exóticos traídos desde muy lejos, el empleo como inspector médico de mis fábricas localizadas a lo largo y ancho del país y todos los negocios que presumí son un invento, no existen. La representación se orquestó para divertir a un grupo de amigos y para hacerte ver que no todo lo que brilla es oro.
No te enojes, a partir de ahora eres parte de nuestro grupo y estás invitado a las próximas sesiones. Además, puedes traer a aquellos amigos a quienes quisieras hacer una broma como esta y darles una lección moral. Las escenas anteriores y otras igualmente crueles ocurrieron en chanzas organizadas en domicilios particulares en la Ciudad de México o sus alrededores entre 1926 y 1931. A estas fiestas se les conoce como balmoreadas, sustantivo compuesto con el apellido del millonario y con el derivado de los verbos marear, tantear y chasquear. El verbo balmorear y los sustantivos balmoreo y balmoreadas aluden respectivamente al hecho de ser tanteado o chasqueado por Balmori, sus amigos y cómplices, y a las fiestas en que se llevaba a cabo la representación. Eduardo del Humo, periodista y abogado, uno de los principales organizadores de las balmoreadas y su mejor cronista, asegura que las fiestas involucraron a casi 3,000 personas a lo largo de 5 años, desde mediados de 1926 hasta 1931. En su mejor momento se llegaron a realizar 3 balmoreadas por semana. Algunas de las víctimas de la broma, a las que se les llamaba coloquialmente puerquitos, se enfurecían y no querían saber nunca más de Jurado y sus camaradas. Otras disfrutaban del timo, se integraban al grupo y asistían a las reuniones subsecuentes. A veces contribuían a la organización invitando a algún amigo o conocido que se convertiría en el próximo puerquito. La efectividad del engaño dependía de 3 elementos. 1, el deseo de los balmoreados de cambiar su vida por arte de magia. 2, la complicidad de los organizadores para mantener el secreto, obtener datos cercanos sobre los sueños y ambiciones de la víctima y compartirlos con Jurado. Los balmoreadores colaboraban de distintas maneras con la impostura. Unos cuantos representaban a personajes que interactuaban con el millonario, por ejemplo, su secretario particular emitía los cheques falsos. El juez del registro civil era otro de los amigos. El tercer elemento era la inteligencia y la capacidad histriónica de Jurado para improvisar una conversación con la víctima sobre temas muy diversos. La palabra balmoreada y el personaje don Carlos Balmori se convirtieron en hechos de la cultura mexicana del siglo XX. Ambos se registran en obras de referencia canónicas como el Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México y la Enciclopedia de México. El libro del Humo, don Carlos Balmori, Su vida y hazañas, publicado en 1938, fue el primero de varias obras y noticias que hicieron de las balmoreadas una anécdota conocida por muchos en la primera parte del siglo XX. Tengo identificados alrededor de 10 libros distintos y múltiples artículos. Aún hoy en día, el asunto despierta interés entre las nuevas generaciones de autores y lectores. Los recuentos de las balmoreadas generalmente destacan 2 aspectos. Uno de ellos es la efectividad de la representación del personaje de Carlos Balmori. La personificación del impetuoso español era tan convincente que engañó incluso a agudos observadores de la naturaleza y gestualidad humana como el Chango García Cabral y Valente Quintana, un policía que se preciaba de ser un gran detective. El otro elemento es el énfasis en la lección moral respecto a los peligros de la ambición y la fragilidad de los principios y las convicciones. Más allá del interés anecdótico de la impostura, en este avance de investigación me centraré en un aspecto de las balmoreadas que la mayor parte de sus cronistas y comentaristas han pasado por alto. Me refiero a la atmósfera de aceptación y aún celebración de la diversidad sexual, particularmente del travestismo y del afeminamiento que privaba en el ambiente de dichas fiestas. La historia de la homosexualidad en México se ha enfocado en los hombres homosexuales que tienen mayor visibilidad en las fuentes, especialmente aquellas del confinamiento carcelario o la persecución de las fuerzas del orden. La homosexualidad en espacios festivos casi siempre se ha estudiado a partir de la intervención policíaca.
Las balmoreadas, en cambio, eran espacios de esparcimiento y desinhibición, que no fueron sometidos a persecución. Al mismo tiempo, sostengo que las balmoreadas se pueden entender mejor si las vemos como sociabilidades de espíritu bohemio. Para mis fines, lo más importante de tal caracterización es que los balmoreadores disfrutaban de ampliar y por momentos transgredir las convenciones y barreras culturales que definían identidades sociales y de género fijas. No me voy a detener en la bohemia, sino voy a seguir adelante porque eso es todo un tema. Las balmoreadas contenían una crítica al rápido enriquecimiento de las élites políticas y económicas de la posrevolución. Eran tiempos de cambio socioeconómico, recuperación demográfica, alfabetización, crecimiento urbano y modernización, de impulso a la industrialización y a la inversión pública y privada. En esos años se fundaron instituciones cruciales como el Banco de México. Sin embargo, el periodo del auge de balmoreo de 1926 a 1931 fue de desaceleración económica, caída de los precios de las importaciones, declive de ingresos del gobierno y aumento de gastos militares para la guerra cristera. La situación culminó con el crack de 1929, que quebró muchas ilusiones. No obstante, algunos miembros de las élites acumularon fortunas. A su manera, las puestas en escena de Balmori eran una forma de expresar el desencanto que golpeó a la mayor parte de la sociedad en esa época. ¿Quién era Conchita Jurado? Nació a mediados del siglo XIX. Pasó por la Escuela Normal de Maestras, aunque no sabemos si llegó a ejercer la profesión. Lo que sí sabemos es que desde muy joven le gustaba engañar a sus familiares y amigos con su capacidad para encarnar personajes masculinos. Engañó a su propio padre cuando, en complicidad con su hermana Angelina, se presentó como un pretendiente excesivo. Las propuestas indecorosas del joven llevaron al señor Jurado a la exasperación, pero no descubrió que el impetuoso joven era su propia hija. Lo supo solo hasta que ella se lo reveló. Hay otras anécdotas de su infancia y juventud que luego les platico. Algunas veces Jurado representó personajes femeninos como la india o la gringa, estereotipos bien conocidos en un ambiente cultural que exaltó al mestizo como representante de la identidad nacional mexicana. Sin embargo, es innegable que lo suyo era interpretar a personajes masculinos. El más famoso, Carlos Balmori, se inspiró en los españoles adinerados dedicados a actividades comerciales que tuvieron gran visibilidad en la época porfiriana y que Conchita seguramente trató. Sin embargo, creo que el personaje no fue creación exclusivamente suya, sino que al menos uno de los balmoreadores contribuyó a imaginarlo. Me refiero al escritor y diplomático hondureño Rafael Heliodoro Valle. Colaborador frecuente del periódico Excelsior, Valle publicó entrevistas con inversionistas imaginarios en ese periódico. Su amigo Rafael F. Muñoz, también reportero y conocido más tarde como novelista de la Revolución Mexicana, le entró al juego y entrevistaba a los mismos personajes ficticios para el Universal. Era una manera de burlarse de la modernización, la prosperidad material y la inversión extranjera como señales de progreso. Las entrevistas prefiguraron a Balmori, cuyo apellido de origen español dio nombre a un elegante edificio construido en la colonia Roma a principios de la década del 20, y en esa construcción, a finales de la década, se inauguró un moderno cine homónimo. Rafael Heliodoro Valle, a su vez, firmó gran parte de su vastísima producción periodística, publicada en México, Centroamérica y los Estados Unidos, con uno de los numerosos seudónimos que utilizó en un juego de simulación de identidades literarias. Las crónicas de las balmoreadas han representado a Conchita Jurado como una persona divertida y muy inteligente, que disfrutaba
engañando con sus personificaciones. Sin decirlo de manera explícita, casi todos los autores sugieren que fue una solterona, ya que nunca se casó ni formó una familia con una pareja heterosexual, sino que siempre vivió con sus hermanos, Angelina e Ignacio, y sus sobrinas. La soltería en las mujeres era vista como la anulación de la sexualidad. En el caso de Jurado, así lo sugiere el hecho de que se le haya enterrado en un ataúd blanco, símbolo de pureza, algo reservado para infantes y mujeres solteras e inmaculadas. El único autor que no tuvo reservas en referirse a la sexualidad de Jurado es el actor Enrique Alonso Cachirulo. Bueno, ahí es otro de los libros, Balmoreadas, Cachirulo. Él la describe como lesbiana en sus memorias publicadas en los 980, casi 50 años después del fallecimiento de Jurado. Alonso no la conoció personalmente, pero supo por ella de las historias que le contaba su abuela, quien fue compañera de escuela de Conchita. El actor sugiere que el performance de masculinidad de la señora Jurado era una expresión de su lesbianismo, pero no hace referencia alguna al placer que ella pudo encontrar al trasvestirse y adoptar temporalmente una identidad masculina mediante el buen manejo de un lenguaje corporal y una gestualidad apropiada, que son los elementos esenciales del género. El travestismo masculino se ha visto en la historia latinoamericana como una estrategia práctica empleada para obtener privilegios sociales masculinos y se ha inscrito en una narrativa de progreso. Con este énfasis se ha interpretado el célebre episodio de la asistencia a la Universidad Colonial de Sor Juana vestida con un atuendo varonil. El mismo enfoque prevalece en la visión de Catalina de Erauso, la famosa monja alférez, y Enrique o Enriqueta Faber, quienes incorporaron al ejército español haciéndose pasar por hombres. Con una lógica similar, la necesidad de protegerse de la violencia sexual en los ejércitos se señala como motivo para que algunas mujeres se vistieran con atuendos de hombres durante la Revolución Mexicana. El gusto o deseo de mostrarse con una identidad masculina solo se menciona excepcionalmente como el móvil para adquirir una identidad masculina transgenérica, como en el caso de Amelio Robles. El travestismo femenino, por su parte, se relaciona generalmente con el placer erótico de usar ropa y accesorios femeninos, maquillaje y peinados codificados como propios de la feminidad. Los relatos de prensa y la novela sensacionalista sobre el emblemático baile de los 41 maricones de 1901 resaltan precisamente estos elementos, como también lo hacen muchísimas crónicas carcelarias que retratan a personajes afeminados y también ocurre en la descripción de los travestis que participaron en las Balmoreadas. El interés académico por las identidades trans radica en que estas formas de expresión identitaria son provechosas para desesencializar las identidades masculinas y femeninas. Al mismo tiempo, las identidades trans ayudan a comprender que categorías de género centrales como hombre y mujer son construcciones sociales y no configuraciones inmutables derivadas de la biología o la naturaleza. Había algunos puerquitos que se desquitaban de Balmori. Por ejemplo, una atractiva pelona vestida a la flapper llamada María Antonieta asistió a una de las Balmoreadas. Lució un vestido corto y recto, maquillaje, un sombrerito rojo muy coqueto. La joven se mostró desinhibida al alternar con los invitados, conversó con hombres y mujeres. Como era usual, Balmori se acercó a la jovencita en plan de conquista y María Antonieta respondió sin inhibiciones al filtreo del impertinente español. Para sorpresa de casi todos, de un momento a otro, la joven se desprendió de su atuendo femenino para revelar que María Antonieta era un muchacho imberbe, que había balmoreado a Balmori. En otra reunión, Angelina, la hermana de Conchita, entonó una versión iconoclasta de las coplas de Don Simón, una canción de la compañía de teatro de Rosete Aranda que hacía una festiva crítica a la corrupción moral y a los cambios que acarreaba la modernización.
Utilizaba la canción un discurso de género que enfatizaba los efectos corruptores de la modernización express y los localizaba sobre todo en las modas femeninas, en el cabello corto y los tacones altos. La versión de estas coplas que se cantó en las Balmoreadas celebraba al mismo tiempo que fustigaba y hacía visibles a los hombres afeminados. Cito: «Qué tiempos aquellos, señor don Simón, que hoy los vemos con su cuello abierto para lucir su horroroso esternón, sus peinados con rayas y onditas, cuánto joto, señor don Simón». El verso describe una moda masculina de llevar los cuellos de camisa abiertos y el cabello cuidadosamente ondulado y relaciona ese estilo de lucimiento con una identidad homosexual. Utiliza la palabra joto, término que la prensa empleó para calificar a los travestis que fueron víctimas de la redada policíaca de los 41. Sigamos por aquí. Algo que me interesa en esta investigación es identificar a los balmoreadores. ¿Quiénes eran? Todos ellos pertenecían más o menos a una misma generación. En 1926, cuando se celebraron las primeras fiestas, la mayor parte de los invitados tenía poco más de 30 años y estaban en una etapa intermedia de sus carreras. Del Humó, Eleodoro Valle y Quintana estaban en plenitud. Manuel Horta, Carlos Noriega Hope y Luis Cervantes eran unos años más jóvenes. Roberto Montenegro era el mayor del grupo. Siendo miembros de la élite profesional e intelectual, los balmoreadores vivían en casas en zonas prósperas de la Ciudad de México o sus alrededores. En alguna ocasión, la balmoreada se llevó a cabo, ahí está un beso sellando un compromiso matrimonial. Tenemos aquí al chango Ernesto García Cabral, Montenegro, algunos de los cheques que expedía el secretario de bancos internacionales, el Banco de Montreal, creo que todos estos son, hay alguno del, sí, no, pero hay uno de The National City Bank of New York. Y sí, la firma es distinta porque la firmaba, yo creo que los secretarios pues también cambiaban, ¿no? Aunque hay uno que se autonombra secretario. Les decía yo que en una ocasión la fiesta se llevó a cabo en el domicilio de Del Humó, pero la mayor parte de las veces, este es el domicilio de Del Humó en Mixcoac, se celebraban en la modesta casa familiar de los Jurado. A los invitados se les explicaba, aquí está, ese es un departamento que se construyó en un techo de algún edificio del centro de la ciudad. A los invitados se les explicaba que lo mejor era ser presentados con el millonario fuera de su mansión, donde usualmente había mucho movimiento y Balmori se podía distraer. Lo más conveniente sería visitarlo en el domicilio de uno de sus empleados más antiguos. Mientras las visitas esperaban a que llegaran Balmori, Angelina, la hermana de Conchita, organizaba una sesión de espiritismo. En los años 20 y 30, el espiritismo atraía a sectores amplios de la sociedad y no solo a las élites como ocurría en las décadas anteriores. El atractivo de las balmoreadas para los organizadores no se restringía a la emoción de la impostura y a la posterior revelación del montaje, sino que incluía el traslado a una zona de la ciudad alejada de su propio hogar y trabajo, ingresar a una vivienda modesta y convivir con Concepción, Angelina e Ignacio Jurado y sus sobrinos. Los 13 hermanos rondaban los 60 años de edad y formaban parte de los sectores populares de la capital que no participaban de la modernización urbana. Al acudir a una balmoreada, los invitados traspasaban los límites de su mundo social de profesionistas urbanos y se divertían en un ambiente distinto. Transgredían en alguna medida las barreras urbanas socioeconómicas en un espacio donde había tolerancia y por momentos
franca aceptación de la heterodoxia sexual. Mencionaré a solo dos de los balmoreadores, porque pues son los que más he estudiado. Uno de ellos es Rafael Heliodoro Valle, a quien conocí, por cierto, por las conversaciones con Ernesto Reséndiz Oiquión, a quien le agradezco esta colaboración. Heliodoro Valle era amigo del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob y del escritor mexicano Salvador Novo. En La estatua de sal, el relato autobiográfico en el que Novo describe las sociabilidades homosexuales de que formó parte en los 920, el autor menciona la tarde cuando Valle presentó a él y a Javier Villaurrutia con Barba Jacob, quien era conocido por expresar su homosexualidad sin ninguna inhibición. Aunque era diplomático de Honduras, Heliodoro Valle se estableció en México, donde contrajo matrimonio y se convirtió en un prolífico periodista, autor de libros y ensayos históricos. También fue bibliófilo y coleccionista. En su colección se conserva el único ejemplar disponible hasta ahora de los 41, novela crítico y social de Eduardo Castrejón, la novela sensacionalista que recrea el célebre baile travesti. A diferencia de otros bibliófilos, Valle consideró que esta edición barata merecía resguardarse en una época en que los intelectuales estaban volcados a la cultura canónica y tenían poco aprecio por la cultura de masas. Delumeau, por su parte, además de ser abogado y presidente municipal de Mixcoac, fue un cronista de los bajos fondos de la capital. En Los 1001 pecados, escribió sobre la prostitución, la descomposición moral de la sociedad y la llegada a la ciudad de, entre comillas, costumbres perversas. La homosexualidad y el travestismo figuraban, desde luego, en su catálogo de perversiones. El autor advertía a sus lectores que su propósito era ofrecer información cruda para evitar que la depravación echara raíces en la sociedad mexicana. Insistía en que su libro tenía un propósito educativo y que era recomendable para todo público. Según el autor, aún las jovencitas debían leerlo para que estuvieran informadas sobre los vicios que las acechaban y pudieran protegerse de ellos. Entre otros temas, Delumeau describió el boom de la homosexualidad en Berlín. En aquella ciudad los hombres de bien fácilmente podían ser engañados y llevarse un chasco con los travestis que se habían pasado por mujeres atractivas. Me llama la atención que la frase llevarse el chasco es de Delumeau. Con respecto a su propia urbe, el autor advertía que las lesbianas estaban proliferando en los cabarets, como se ve en la ilustración de portada. Como es frecuente en este tipo de libros, abundan los adjetivos denigrativos para describir los supuestos horrores de la heterodoxia sexual. Sin embargo, las escenas de transgresión indudablemente llevaban a los lectores a imaginar o a experimentar esas posibilidades. Quizá muchos de ellos ni siquiera las habían imaginado. Los 1001 pecados podía leerse como una preocupación moralizante, pero es probable que más bien se leyera y se disfrutara como una invitación a los mundos prohibidos. En este trabajo argumenté que las balmoreadas celebradas en la Ciudad de México en los así llamados fabulosos años 20 se pueden ver como sociabilidades bohemias en donde la heterodoxia sexual era aceptada como parte de un afán de ampliar las convenciones sociales y el orden de género y aventurarse, arriesgarse y vivir nuevas experiencias. Las fiestas reunieron a periodistas, escritores y profesionales que disfrutaban acudir a una vivienda modesta para ver el performance de un travesti que hacía gala del lenguaje corporal y la sexualidad masculinas. Las balmoreadas se convirtieron en una leyenda urbana a mediados del siglo XX, cuando la corrupción gubernamental, tanto a gran escala como en los niveles bajos, las famosas mordidas, por un lado, y las campañas moralizantes por otro, eran el pan de todos los días en el escenario político mexicano.
Por otra parte, en esa época, la patologización de la homosexualidad y la heterodoxia sexual ganó terreno en la psicología y psiquiatría científicas y divulgación. Ello pudo haber contribuido al desvanecimiento de la mayor parte de las referencias a la diversidad sexual en la memoria de las balmoreadas. Gracias. A mí en lo personal me encanta este espíritu lúdico de las balmoreadas y me parece que de alguna manera Conchita Jurado y los balmoreadores estaban llevando a un performance de época lo que luego Judith Butler discutiría en términos teóricos en su Gender Trouble. Pero bueno, no me voy a meter con mis propias opiniones. Aquí soy la moderadora y por favor. Muchas gracias, Soledad. Pues buenas tardes. Pues para mí es un honor participar en este seminario. Agradezco por brindarme la oportunidad de acompañarlos hoy a la doctora Gabriela Cano y al Colegio de México, en particular al Centro de Estudios Sociológicos y al Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Bueno, estructuraré mi intervención de la siguiente manera. Primero haré un comentario general y observaciones puntuales, y después formularé algunas preguntas que podrían dar pie a una discusión. Empiezo con las observaciones, entonces. La propuesta de Gabriela Cano es pensar las balmoreadas como un episodio de la historia de la diversidad sexual, enfocándose en un travesti masculino. Nos relata quién era Carlos Balmori, un personaje que, como vimos, lograba hacer creer que se trataba de un magnate español con negocios diversos en México, ante el cual sucumbían mujeres y hombres interesados en obtener dinero e incluso casarse con él, ¿verdad? Posteriormente se ocupa en describir quién era Conchita Jurado, una mujer de edad avanzada con estudios de normalista y capacidades histriónicas que explotó desde muy temprano, desde muy joven. Nos relata también quiénes eran los amigos de Conchita Jurado, figurando entre ellos artistas, periodistas, escritores, funcionarios y exfuncionarios. Esta composición social del grupo de asociados, cómplices, secuaces, amigos del magnate Carlos Balmori permite a la autora pensar en la bohemia como el carácter distintivo de su sociabilidad. Es posible, en efecto, entender las balmoreadas como una historia de la diversidad sexual que ocurre en un periodo bien preciso, ¿no? La posrevolución, si vemos el contexto mexicano, la época entre guerras y ampliamos al escenario internacional. Los fabulosos años 20, señala con justa razón Gabriela Cano. En su propuesta emerge también una provocación que alentará a la revisión de algunos presupuestos que la historiografía con enfoque de género ha realizado hasta ahora. Y es que todavía predomina un cartabón relativamente rígido y general con respecto a la diferencia sexual. Los homosexuales y travestis, sean masculinos o femeninos, han sido objeto de intolerancia y hasta de persecución, digamos, eso es como el estribillo predominante. Basta con ver a manera de ejemplo el prólogo de Carlos Monsiváis a la Estatua de Sal, de Salvador Novo, o bien los estudios de Robert Buffington sobre el discurso criminológico en torno a los denominados jotos, así como algunos fragmentos de la situación que enfrentaban en las cárceles del país estos grupos. Debe reconocerse de todos modos que estos autores o esta historiografía explica cómo solió considerarse la homosexualidad en la percepción predominante y pública, enfrentando la reprobación católica o mocha, según el primero, y el escrutinio presuntamente científico, según el segundo, según Buffington. Percepciones frente a las cuales Monsiváis señala la formación del gueto homosexual, ¿no? Que eso también tiene algo que ver con lo de sociabilidades. De ese modo, el estudio sobre las balmoreadas ingresa en un terreno bien distinto, a saber, la sociabilidad bohemia de los años 20. La fantástica historia de Carlos Balmori, Conchita Jurado, Concepción Jurado, aparecía sin ambajes en los principales exponentes de la prensa metropolitana. Gabriela Cano aprovecha esta rendija para ampliar nuestro conocimiento sobre cómo era considerado el travestismo en reductos poco explorados. Había hecho ya una importante contribución al documentar el caso de Amelia Robles, arguyendo que, como otras mujeres, Amelia acogió la identidad masculina durante la Revolución, entre otros motivos, para mitigar la vulnerabilidad que en dicho contexto enfrentaban las mujeres. La diferencia fundamental en el caso de Balmori Jurado, como acaba de anunciar Gabriela Cano, radica en que su objetivo, el objetivo de Balmori, bueno, de Concepción Jurado, era el mero regocijo, así como acercarse a personas que le interesaba conocer. Si acaso, ¿no?, ya es algo que habrá que considerar,
Sus reuniones eran un vehículo de empoderamiento social, porque en efecto le permitían acercarse y ella elegía finalmente. Le presentaban, digamos, una serie de opciones, ¿verdad?, de quien quería balmorear, y ella elegía. Algunas se lograban, otras no. Al explotar y ahí me detendría, o sea, de las que no se logran, ¿por qué no? O sea, la única que recuerdo es la de Zúñiga y Miranda, por reticente y porque también ya estaba muy mayor y se enferma y muere, ¿no? Pero bueno, hay algunos otros casos que me gustaría escuchar. Al explotar el caso de las balmoreadas, la autora muestra que el impetuoso español que personificaba Jurado, no solo forzaba los límites de la paciencia de los engañados, exhibiendo sus aspiraciones de ascenso social y enfrentándolos al escarnio, sino que también cruzaba las fronteras convencionales de las identidades de género. Concretamente, el caso permite pensar en la yuxtaposición de identidades sociales, pero aprovecha aquí Gabriela Cano el escrutinio académico de las identidades trans, ¿no? Como vimos, valorando su pertinencia para, y cito, de esencializar las identidades masculina y femenina, cierro la cita, o dicho de otro modo, para entender que las categorías como hombre y mujer son meras construcciones sociales. Y podríamos ir más lejos. La identidad de género es performativa o actoral, es posible simularlo, actuarlo, engañar empleando las convenciones. Gabriela Cano no desaprovecha este caso límite para mostrar que el género es socialmente construido, entonces. Y bueno, antes de terminar, me interesa formular una serie de preguntas y comentarios. Refieren algunas aristas y casos que tal vez tocan poco el argumento principal, pero que ayudarían al lector a entender en particular el contexto, las condiciones de posibilidad de las balmoreadas, ¿no? Pensemos más bien en esas condiciones de posibilidad. La primera toca preguntarse si es posible referir dentro de este contexto otros ámbitos de sociabilidad intelectual igual de abiertos, ¿no? o similares. Pienso en las reuniones de Diego Rivera, que sí las menciona, los contemporáneos, o bien en el acopio íntimo de situaciones referidas por Salvador Novo, ¿no? Y aquí, al margen de la sociabilidad, también pensaba en la... Igual no tiene tanto que ver, pero bueno, Frida Kahlo se retrataba también como hombre, ¿no? O sea, hay fotos de Frida Kahlo, digamos, ¿no? Más o menos por la misma época, 1926, la foto de Guillermo Kahlo en la que aparece así. En segundo lugar, es posible referir, igual dentro de ese contexto, ámbitos de sociabilidad sumamente hostiles a la diferencia sexual. Pienso en reuniones de, por ejemplo, médicos que simpatizaban con las doctrinas de la eugenesia, por ejemplo, como JJ Izquierdo y otros profesionistas, o la propia violencia contra las pelonas, entre otros sitios en la Preparatoria Nacional. Esto permitiría apuntalar todavía más la noción de diversidad sexual o de respeto a ella en el caso de las balmoreadas, pues el caso Balmori remite a la aceptación de la diferencia, no solo porque la protagonizó una mujer vestida de hombre, sino y sobre todo porque a las reuniones asistían, como señalas, chicas modernas, flappers con cabello y vestidos cortos. Cabe insistir que si algo hace sumamente original la propuesta de Cano, toca sin duda a la sociabilidad. Se introducen, digamos, a través de eso estudian en reuniones privadas, y estudia la dinámica de estas reuniones privadas, cuando el grueso de la historiografía al respecto se centra en espacios más bien públicos y semipúblicos. En tercer lugar, y dejando el concepto de sociabilidad, es posible contrastar el caso de las balmoreadas con el engaño, la estafa y el abuso de confianza como casos criminales, en este caso, que aprovechaban igual el afán de lucro y el interés. Al respecto, y por ejemplo, Pablo Picato ha dado cuenta de numerosas formas de estafa y engaño, pero con consecuencias penales en este caso. Y aquí algo que sí que siempre me quedó como pendiendo es ¿qué pasa con estos cheques? Digo, yo sé que termina todo en la balmoreada, pero finalmente ahí hay un hueco que me interesaría conocer. Una de las vinculaciones que hace coinciden con el apetito por obtener beneficios económicos, igual que los balmoreados o puerquitos. De hecho, entre los elementos importantes, Picato destaca el conflicto entre reputación y honor en una sociedad urbana tradicional, ¿no? Que bueno, pues se transformó con el advenimiento de un materialismo y afán de lucro, ¿no? En una urbe transformada socialmente por la revolución, finalmente. La moralidad pública y privada sostenía las jerarquías del orden porfiriano. Acá ya parece desdibujarse un poco eso, ¿no? El asunto de la gente decente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quería? Bueno, esto de la gente decente sería trastocado tras la lucha armada.
Y pues para amarrar un poco, repito, o claro la pregunta, ¿es posible vincular este caso de las Balmoreadas con casos de fraudes, abusos de confianza y estafas que exhiben desmoronamientos del honor y de la reputación frente a valores materialistas? El binomio masculino-femenino es una de las certezas que desdibujan las Balmoreadas, ¿no? Pero hay otras que denuncian el lucro como valor sustancial de las relaciones interpersonales. Entiendo que lo que importa en tu propuesta es más bien atender a la consideración de género, pero sin descuidar también otro tipo de aspectos, ¿no? Como en fin. Esto es en un contexto que, como bien señala Gabriela Cano, se caracterizó por la desaceleración económica. Las Balmoreadas eran de alguna manera inocentes, aunque luego las bromas llegaban a ser sumamente pesadas. Incluso la que le regresan, también esta de Quintana, que fingen la muerte de alguien que ojalá nos puedas platicar más, o sea, porque además no lo mantuvieron no parecen no haberlo mantenido durante unos minutos, sino durante un tiempo prolongado, al grado que uno se dio a la fuga y la señora Concepción Jurado misma estaba ya casi desvanecida, ¿no? Entonces, igual, algo que me interesaría en los comentarios es ampliar un poco más, o poner un poco más de carnita en estos casos. Los Balmoreadas eran inocentes, pero implicaban el engaño, igual que en esos años lo hacía, por ejemplo, con respecto a los estafadores, la banda de los argentinos, ¿no? Es decir, también se hablaba mucho en este entonces de esta... Siempre hay argentinos. Claro, no, pero además la banda o sea, en este asunto era una de las bandas que en esta época se hablaba mucho en la prensa, ¿no? Y tenía que ver también con esta atmósfera o vulnerabilidad a la estafa, ¿no? O sea, había gente que caía muy fácilmente en ese tipo de engaños. La cuarta y última, sobre el performance. ¿Puede explotarse el concepto de fantasía formulado por Joan Scott, en este caso? En repetidas ocasiones, los involucrados fantasearon que Concepción Jurado era Carlos Balmori. Recupero unas líneas, incluso el artículo de Scott, el artículo El eco de la fantasía, la historia y la construcción de la identidad, en las cuales apunta la autora, y cito aquí: la fantasía está en juego en la articulación de la identidad tanto individual como colectiva, extrae coherencia de la confusión, reduce la multiplicidad a singularidad y reconcilia el deseo ilícito con la ley, permite a individuos y a grupos darse a sí mismos historias. En este caso, la fantasía es sumamente adecuada para que Concepción Jurado se diera una historia que, haciendo nuestra una frase de Michel Foucault, desdibuja el género, ya que en este caso límite, la identidad se borra, igual que en los límites del mar un rostro de arena. Y sería todo. Voy a responder muy brevemente porque me excedí en el tiempo de la presentación, pero antes de responder las sugerentes preguntas de Diego Pulido, también quiero agradecer a Claudia Carvajal por la ayuda en la recopilación de alguna de la información que está en este trabajo. Diego, me interesó mucho todo lo que señalabas. Voy a tocar algunos puntos porque también quisiera escuchar algunas preguntas más del público. Lo primero que me interesó mucho es un vehículo de empoderamiento social. Y sí, algo que pensé fue, al escribir esto, en la argumentación de Ariel Rodríguez Curi, cuando habla cómo se transformó el ambiente urbano de la Ciudad de México después de la Revolución y cómo la gente se sentía con derecho a cosas que anteriormente, a posibilidades que quizá antes no se hubieran atrevido. Lo tengo que elaborar más, pero aquí está presente. Otro punto que me preguntas son las balmoreadas que fracasaron, en las que el puerquito no cayó en la tentación. No las toqué en este avance porque en ninguna pude encontrarle un ángulo de género.
Pero sí, una fue Nicolás Zúñiga y Miranda, el candidato opositor a Porfirio Díaz, que lo llevaron a conocer a Balmori y pues él no aceptó ninguna de las ofertas. En este momento no recuerdo qué le ofreció Balmori, pero no le interesó. Hubo otras balmoreadas fracasadas, o sea, no todo mundo caía en esto de enriquecerse muy rápida y fácilmente. Y también mencionas cómo fueron subiendo de tono, como en el caso de Valente Quintana, que tampoco sí está en el texto, pero ya no la leí, y es interesante porque Valente Quintana, quizá algunos de ustedes estén familiarizados con este personaje, que era jefe de la Policía de la Ciudad de México y descubrió en Puebla, no sé muy bien por qué fue en Puebla que lo llamaron para esto, un convento que permaneció oculto durante la Guerra Cristera. Permaneció oculto mucho tiempo, quizá alguien se acuerde más de los detalles. Y luego Valente Quintana puso su escuela de detectives. Entonces él se preciaba así de ser muy sagaz, y lo balmorearon, y él a su vez balmoreó a Conchita haciéndola creer que había ocurrido un asesinato en su casa. Dispararon una pistola y alguien que ya venía preparado llevaba una bolsa de tinta escondida entre la ropa, se tiró al piso, rompió la tinta y se veía que había sangre, y dijeron, bueno, a todos los vamos a prender. Porque sí, la personificación, la representación es muy efectiva. Las fotografías creo que son muy elocuentes. Incluso a Valente Quintana no lo tengo, pero a Carlos Balmori, claro, es el del sombrero, está en todas esas fotos, y yo he tenido, esa es la tumba, que ya no entré en el tema de la memoria. He visto a señores que traen todavía a estas alturas un sombrero así y un sacote, fácilmente podría pasar por hombre. Aquí está, ¿no? El travestismo efectivamente era un tema del periodismo de la Nota Roja como una manera para cometer delitos. Hay incluso en estas fechas muchas notas, no muchas, pues está la nota de la banda de los argentinos y otras de que se vistió de hombre o se vestía de mujer y robaba unas joyas. Entonces sí era como un tema. Eso habría que ver algo más. Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí y pues pasemos a algunas preguntas.